Heraclio Cepeda Ramos fue uno de los escritores más importantes de Chiapas y de México. Gran conocedor de la palabra hablada y escrita. Apenas en 2014 había sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Belisario Domínguez por ser una figura esencial en la poesía, la narrativa y la política y el periodismo mexicano. El jueves 17 de septiembre de 2015, Laco, como le decían de cariño, falleció a los 78 años de edad, provocando un profundo pesar en todos los círculos del país y principalmente entre sus lectores. Hoy en corto le presentamos una de las últimas entrevistas que concedió Heraclio Cepeda, uno de los máximos exponentes de las letras hispanas, activista comprometido con las mejores causas, principalmente la de los indígenas. Heraclio Cepeda Ramos nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de marzo de 1937. Se graduó como bachiller en Ciencias Físico-Matemáticas y Humanidades en la Universidad Militar Latinoamericana con el grado de Teniente de Infantería del Ejército Mexicano. Fue profesor de Sociología en la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas y estudió Antropología Social en la Universidad Veracruzana. En la colección Ficción de esa universidad se editó su libro Benzulul, considerado por la crítica literaria como un clásico en el género del cuento. Fue profesor de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba y de la Escuela de Instructores de Arte de La Habana. Trabajó en China como profesor de literatura hispanoamericana. También fue corresponsal de prensa en Moscú y director de Radio Universidad. Participó en la dirección colectiva de la revista Cambio junto con Juan Rulfo, Julio Cortázar y José Revueltas. En política, militó en los partidos Obrero Campesino, Comunista Mexicano y Socialista Unificado de México, del cual fue diputado federal. Asimismo, fue cofundador del PRD y secretario de Gobierno de Chiapas entre 1994 y 1997. Formó parte de la Comisión Especial Autónoma creada a raíz del conflicto zapatista y de la Comisión Nacional de Intermediación. En el 2000 fue nombrado embajador de México ante la UNESCO y miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Ha publicado cuento, novela, poesía, teatro, crónica y libros para niños. En su narrativa oral y escrita está presente Chiapas y el mundo de los indígenas. Su obra, traducida a diferentes idiomas, ha sido premiada con la medalla del Instituto Nacional Indigenista, el Premio Javier Villaurrutia y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 2014, el maestro Heraclio Cepeda recibió la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República como justo reconocimiento a su sobresaliente contribución a la literatura mexicana, la defensa de las comunidades indígenas y al desarrollo social del país. Yo creo que la única manera de ser universal es ser profundamente nacional. Si tú tienes las raíces bien puestas en tu tierra, puedes florecer en cualquier lugar del mundo. Tus flores siempre serán tuyas. ¿Dónde está tu raíz? Heraclio Cepeda nació el 24 de marzo de 1937 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la misma tierra donde murió. Creció en una familia con tradiciones literarias y en una casa donde había 2 bibliotecas. Mi bisabuela, Juana, la fundadora de la casa, era de San Cristóbal y con una serie de vicisitudes muy fuertes a las que se tuvo que enfrentar ella como una muchacha joven y perseguida en San Cristóbal, lo resolvió de manera muy valiente, enfrentándose a esa sociedad. Y se fue a la selva, a un lugar que se llama La Zacualpa, en medio de la selva, y allí fundó su finca junto con su compañero. Y allí nacieron mi abuelo y mis tíos. Los primeros libros de la biblioteca, porque curiosamente la casa de la finca se empezó a edificar en el cuarto de lo que iba a ser la biblioteca. Fue lo primero que construyeron, con libros que ella misma había llevado de San Cristóbal y otros que fue obteniendo de los viajeros constantes que pasaban en aquella soledad. Como era una finca aislada, las veredas pasaban por ella necesariamente. Entonces pasaban muchos sabios y a través de ellos iban teniendo las novedades literarias. Pero había una tradición iniciada ya desde mi bisabuela, que es el gusto por la palabra, el gusto por la oralidad, contar, contar y recontar, y nunca repetir, sino siempre inventarlo. Por eso es que la biblioteca fue creciendo junto con libros y junto con palabras. Y llegó a ser la biblioteca un centro de consulta y de recuerdos, de memorias y de futuros. Entonces, estas 2 bibliotecas fueron, la de palabras y la de libros, las que fueron construyendo la sabiduría
de esta casa. Ya mi abuelo, que llegó a ser un poeta importante, que estudió ahí mismo en Azacualpa, con maestros que les llevaban ahí mismo, estuvo en la guerra contra los franceses. A los 18 años él combatió en Puebla. Después que hizo toda la guerra contra los conservadores, heredó el poder a la muerte de su madre ahí en la Azacualpa. Ahí nació mi padre, que también es Heraclio, y yo soy el tercer Heraclio, ¿no? Y es curioso, hay un San Heraclio, yo ni siquiera sabía. Y mi abuelo nació el día de San Heraclio, es en junio, 7 de junio. Y el pobre nació con H, porque Heraclio viene de Heracles, de Hércules, y lleva H. Entonces mi abuelo, Heraclio con H. Y en el primer combate antes de los franceses, ya estaba puesta la línea de fuego, ya estaban los franceses enfrente, y el general de las tropas chiapanecas le dijo a mi abuelo, que tenía 18 años, qué suerte tiene usted, mi coronel. ¿Por qué, mi general? No, hombre, acabo de contar la letra de su nombre. ¿Y qué pasó? No, son 14 letras. Y luego Heraclio Cepeda. Y luego, no, si fueran 13 serían de mala suerte y lo friegan los franceses. Ahorita mismo me quito el hacha y a ver cómo nos toca. Entonces ya quedó Heraclio con 13 letras y le fue bien en Puebla. Ya mi papá nació sin H y yo deshachado completamente, ¿no? Pero sí soy el tercer Heraclio y creo que soy el último, porque yo ya tuve hija y nieta. Ya no hay posibilidad de que sigan. La fascinación de Heraclio Cepeda por la palabra escrita se fraguó a partir de las noticias que llegaban a cuentagotas a Chiapas a través de la prensa. Su interés y curiosidad por esas novedades de tierras lejanas lo llevaron a elaborar su propio periódico cuando apenas cursaba la primaria. La llegada de los periódicos para nosotros era fascinante. Además, mi padre había creado un periódico que se llamaba Renovación, en el año 33, donde él había escrito cuentos muy buenos que después se reunieron en un libro. Entonces había siempre el ejemplo de la prensa, de lectura de la prensa. Y yo estaba en una escuela primaria, la Escuela Federal Tipo Camilo Pintado, que era una escuela absolutamente cardenista. A pesar de que estaba el país viviendo con Ávila Camacho, nuestra escuela seguía siendo cardenista. Entonces ahí se usaban los métodos pedagógicos de la época del general Cárdenas, que ahora sería escuela activa, ¿no? Ellos no sabían que se llamaba activa, pero además del plan de estudios oficial, aprendíamos talleres, aprendíamos artes, cuestiones artísticas, creábamos. Y entre ellos me pidieron que, como yo era el responsable del periódico mural, hiciera un periódico impreso, que se llamó como el periódico mural Alma Infantil, y lo hice en una imprenta que era propiedad de un poeta, Santiago Serrano, que es el que nos ayudaba a hacerlo. Y Santiago Serrano era ni más ni menos que el padre de La Tigresa. Entonces era muy hermoso cuando después de hacer tirar nuestro periódico, tenía 8 hojas, había que meter, le decíamos a la tripa. Primero se tiraba la página 1, 2, y 7 y 8, y luego 2, 3, 4 y 5. Y había que meter, pero de pronto empezábamos a oír un ruido, quick, 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 de una hamaca, quick, quick. Y en la última puerta empezaba a aparecer un dedo deliciosamente pintado de rojo. Y luego todo un pie, y el tobillo, y la rodilla. Y en ese momento la voz del poeta: Irma, cierra la puerta que te están viendo los muchachos. Y ya nadie veía dónde metía la tripa, ¿no? Entonces siempre estaba rodeada de la idea de la posibilidad de ver a aquella bellísima muchacha. Yo tenía 10 años, ya habría tenido unos 15, 16, que era lo que después fue La Tigresa, ¿no? Heraclio Cepeda estudió la secundaria en Chiapas y posteriormente en una escuela militar de la Ciudad de México, donde entabló amistad con otros jóvenes que, al igual que él y a pesar de la férrea disciplina castrense, compartían la sensibilidad y el gusto por la literatura y las artes. Con ellos formó el grupo La Espiga Amotinada. Entonces vine aquí y tuve la fortuna de que en la escuela militar, con todo lo violento que era, había maestros extraordinarios, pero también compañeros que después me han estado junto conmigo durante toda la vida, como Rodrigo Moya, el gran fotógrafo, ¿no? Que era mi cabo, 2 o 3 años menor que yo, Jaime Labastida, 2 años menor que yo,
Jaime Shelley, exactamente de mi misma edad. Nils Castro, panameño, compañero mío después en Cuba, en los mandos militares, de mi misma edad. Entonces, era un mundo extraño, en los que estaban mezcladas la gran autoridad de disciplina, junto también con la búsqueda de nuevas cosas. Bueno, nuestros maestros de literatura nos abrían un mundo de tal manera grande. Bueno, mi primer cuento, el primer cuento con el que yo gané un concurso, se llama Catalepsia, lo escribí ahí, siendo sargento. Y Jaime Labastida, el primer concurso de poesía, lo escribe él también, siendo, creo que, cabo. Jaime, entonces había este interés, pero también había interés por lo que estaba pasando en el mundo. Por ejemplo, teníamos un maestro de francés, no muy buen maestro de francés, por eso toda mi generación habla mal francés, pero era fascinante como persona. Era el coronel Bayo. El coronel Bayo era veterano de la Guerra de España. Y un día nos dijo él: oiga, cadetes, está oyendo que ustedes tenéis, vosotros tenéis una buena infantería, pero una infantería que se mueve poco, porque no tienen planeadores. ¿Y qué es un planeador? Un planeador es un avión sin motor que puede elevarse sin hacer ningún sonido, pasar las líneas enemigas y desembarcar las tropas amigas en su retaguardia para atacarla por la espalda. Hombre, y pues yo creo que la podíamos fabricar nosotros. Y como maestro, yo veo, dijo el coronel Bayo, yo veo que aquí vienen muchachas muy bonitas cada miércoles a bailes aquí en el comedor. Cobren ustedes por los bailes. Ahí les van a pagar. Y de pronto un día, el periódico, era el Excelsior, otra vez el Excelsior, a 4 páginas. Peligrosísimo comunista español entrena a no menos peligrosos comunistas jóvenes cubanos. Y era que el coronel Bayo era el instructor militar de la guerrilla de Fidel Castro, que los habían agarrado presos a todos, incluyendo al Che. El general Cárdenas intervino de inmediato para que los soltaran con la promesa de Fidel de embarcarse de inmediato a Cuba, en el Granma, en el yate Granma, y lo hizo, a excepción del coronel Bayo, al cual no agarraron nunca. Se perdió el coronel Bayo, ¿no? Pasaron años, unos 3 o 4 años, y un día recibimos una invitación para ir a Cuba. Estos muchachos que les he platicado. Entonces nos fuimos a Cuba, Jaime Labastida, Jaime Shelley, Nils Castro y otros compañeros de la Universidad de Veracruz, de Jalapa, donde estaba yo en esa época, estudiando antropología. Y fuimos al primer Congreso de Juventudes Latinoamericanas en La Habana. Y un día veníamos caminando después del Congreso por la calle, y de pronto Labastida dijo: ¿cómo miren? Y era el coronel Bayo. Venía caminando, y Labastida, que siempre ha sido el más entrón, le dijo: mi coronel, ¿cómo está usted? Y lo quedó viendo Bayo, y lo primero que yo vi es que lo quedó viendo con los 2 ojos. Entonces quiere decir que le habían puesto un ojo de vidrio, ¿eh? Lo quedó viendo y dice: ¿qué? ¿No traéis ojos para mirar? Yo ahora que tengo 2 lo puedo ver. Mirad, que yo no soy coronel, soy general. Y era el único general que había en Cuba, el único. Y al triunfo de la revolución, Fidel lo localizó y se lo llevó y lo nombró general, y vivía él ahí como un héroe. Y Labastida, nuevamente, imprudente como ha sido a veces, le hace una pregunta que ninguno se hubiera atrevido a hacer. Oiga, mi general, diga mi general, ¿y el dinero de los planeadores, dónde habrá quedado? Se lo quedó viendo yo. Pues en algún lugar del Granma debe de estar. Sin duda que ese dinero se invirtió en el barco en el que vino Fidel. Adiós, jóvenes, adiós, y se fue. Y así fue como la locura del vuelo se le fue colocando entre oreja y oreja a don Chico como un sombrero de ensueño. Volar fue la única pasión que le impulsaba en el día, a otro mes, para seguir viviendo un año y otro año más. Tras perder una beca que el gobierno checo le ofreció para estudiar en Praga, Heraclio Cepeda pasó 6 meses en la selva lacandona, conviviendo con los indígenas, vivencias que plasmó en los cuentos de Benzulul. Posteriormente, el autor de Horas de vuelo estudió antropología en la Universidad Veracruzana y de ahí partió a Cuba.
Yo había estado en Cuba cuando encontramos al general Bayo, ya con su ojo de vidrio, y nos habían llevado a conocer los avances que había hecho la revolución en año y medio. La gran campaña de alfabetización, por ejemplo, la movilización de los jóvenes, el trabajo de los campesinos. Entonces, la nacionalización de de las grandes empresas norteamericanas. Y todo esto era realmente fascinante de aprender. Entonces, cuando volvimos a México, yo decidí que debía dar conferencias de todo lo que había visto. Y empecé a dar conferencias por todo el país, en distintas universidades, siempre causando una impresión buena. Y un día en Jalapa, en el auditorio de la rectoría, había un señor muy bien plantado, muy blanco, con ojos azules, que asentía y aplaudía. Y al final se levantó y me dijo: hombre, lo felicito, joven maestro, y quisiera hacerle una invitación. Quisiera que fuera usted profesor de tiempo completo en la Universidad de Oriente Santiago de Cuba. Le digo, es un honor enorme, pero permítame la pregunta: ¿con quién tengo el gusto de conversar? Soy el doctor Portombo. Y doctor, era el embajador de Cuba en México, doctor, pero además era uno de los grandes investigadores de literatura latinoamericana en general, y mexicana y cubana en particular. Le dije: doctor, es un altísimo honor, y me encanta la idea, pero tengo un gran problema. ¿Cuál? Me faltan 2 materias para graduarme. Váyase a Cuba y gradúese de hombre, me dijo. Mañana me voy, le dije: mañana. No me fui al día siguiente, pero sí a la semana. Y al llegar a Cuba, a la Universidad de Oriente, donde conocí a mis alumnos, llegué a Cuba exactamente el día que cumplí 22 años. Entonces estaba yo feliz dando clase, cuando un día la pequeña ventanita de madera que yo abría desde mi cuarto de estudiante, porque no quise aceptar un cuarto de una casa de maestro, era yo soltero, vi por primera vez en mi vida el espectáculo tremendo de un avión en picada bombardeando y explotar en el aire por la artillería. Y bueno, pues ya empezó la guerra. Todo el mundo esperaba que la guerra empezara. Y yo había prometido tanto a mi familia como a mi partido no intervenir en nada que no fuera académico. Dije: bueno, pues empezó la guerra, me vestí y me fui a la universidad. Y al entrar a la universidad tuve el golpe terrible de ver uno de mis alumnos que lo acababan de matar en el aeropuerto. Estaba destruido sobre una mesa de laboratorio, y sus compañeritos le estaban limpiando la sangre. Entonces yo vi que mis alumnos no tenían experiencia, y me empezó a entrar una gran angustia. Estos muchachitos se van a ir al frente ahorita, ninguno de ellos sabe nada con ese armamento. Y no sé en qué momento di el paso, pero cuando vine a ver, ya me había nacido una mamá cubana que me estaba haciendo el uniforme. Y me habían ya dado mi fusil, y regresé a Santiago de Cuba, y en Santiago de Cuba me pidieron que yo, sin dejar de dar las clases en la universidad, formara allí una compañía especializada en ataque y contraataque, que se llamaba Compañía Especial de Combate, que durante un año dio servicio de seguridad a Santiago de Cuba. Estaba yo ahí un día cuando mis jóvenes alumnos, que junto con los obreros eran parte de la Compañía Especial de Combate, que ahora ya era Regimiento de Combate, me invitaron a jugar fútbol. Entonces, como yo no soy muy ágil, yo era portero, pero Nils Castro, el compañero, ese sí era centro delantero, empezó a jugar. Y de pronto se paró un carro, un jeep, dicen los cubanos, un jeep, y bajó un soldado rebelde a pedir permiso porque un compañero que vi ahí quería jugar fútbol. Yo sí, que juega. Entonces el compañero se bajó quitándose la pistola, la chamarra, y empezó a caminar. Entonces mi defensa, con un ademán que hacen los cubanos, que es cerrar el puño derecho y golpearlo sobre la palma izquierda, dijo: ¡coño! Es el Che, era el Che Guevara, que venía a jugar fútbol con nosotros. Y como tenía asma, el Che jugó de portero, igual que yo. Y era buen portero. Pero Nils, que era muy ágil, de centro delantero, enemigo del Che, venía con el balón y
Cuando estaba a punto de tirar a gol, el Che se le tiró a los pies y el otro lo saltó y el Che se quedó con el balón. Y se levantó furioso. ¿Pero qué le pasa? Usted no es un hombre. ¿Por qué no patea usted al portero? Pues ¿cómo lo va a patear? Es el comandante. Pues lo que no debías de haber visto. Aquí no soy comandante, soy un jugador. ¿Con Fidel tuvo algún acercamiento? No de ese tipo, pero sí lo vi muchas veces. Fidel siempre, nosotros le decíamos Fidel, me decía México, también el Che, México. Un día era la cena de los premios de Casa de las Américas que ofrecía Fidel. Entonces estábamos todos rodeando a Fidel, que Fidel es un espectáculo cuando está conversando y hablando. Y de pronto me vio y me dijo, oye México, porque era ronco, oye México. Y me agarró el brazo, te quiero hacer una pregunta. Y me llevó a un lado y dijo, ya lo que me iba a preguntar, México, te quiero preguntar, pero nada más a mí me vas a responder. Dígame, ¿qué sentiste cuando fuiste Pancho Villa? Que me dio mucha risa. Lo que le interesaba es que había visto la película que hizo John Reed, que hizo Paul Leduc, John Reed, que hizo el Genca. Le había gustado el personaje, se había acordado que el soldado mexicano era ese Pancho Villa. Me dijo, mire usted, para enfrascar almas, lo más importante en este oficio es el frasco, porque si no tiene usted frasco, ¿cómo enfrasca? Y este frasco, el más adecuado, es el de penicilina. Después de estudiar en Cuba, los viajes y aventuras de Laco tuvieron un ingrediente especial: la compañía de su esposa, la poeta Elba Macías. Una historia de amor que cualquier novela envidiaría. Pero después tuve la fortuna de ser invitado para ser profesor en Pekín. Y ahí tuve una segunda y creo que más grande fortuna de haberme encontrado a Elba Macías, una joven de 18 años, poeta chiapaneca, que decidimos casarnos el mismo día y nos escapamos a China el tercer día, que era la única forma de podernos ir, porque yo conocía muy bien a su familia. Le dije, voy a pedirle permiso a tu papá. Y me dijo, estás loco, Laco. ¿Qué papá le va a dar permiso a su hija que se case al día siguiente que se hace novia? ¿Qué papá le va a dar permiso a su hija para que se vaya a China? Y sobre todo, ¿qué papá le va a dar permiso a su hija para que se case con un comunista? Jamás. No, pues vamos todos. No, nos fuimos. Este rapto mutuo es el rapto mutuo más largo, además de la historia. El rapto de Helena de Troya fue de como unos 80 kilómetros, ¿no? Fue lo que se llevó París. Pero nosotros fue un rapto como de unos 16,000 kilómetros, que era el único lugar donde no podía llegar don Humberto, ¿no? Ahí en China, Elba tiene don de lenguas. Entonces fue la primera maestra de español para niños chinos. Después de esto nos fuimos a Moscú y en Moscú yo fui corresponsal de prensa. Recorrí toda la Unión Soviética, que era una aventura extraordinaria. Recorrí las grandes rutas históricas que me interesaban mucho, como por ejemplo la de Alejandro Magno, pero también me interesaba mucho el gran recorrido de la ruta de la seda. Y todo eso lo iba yo escribiendo y mandándolo para la prensa. Allí nació nuestra hija y regresamos a la Ciudad de México como unos 8 años después de haber salido. Leer a Heraclio Cepeda es una de las experiencias más gratificantes de la narrativa mexicana contemporánea, porque es considerado como una de las voces más originales y sólidas. Testimonio de ello son sus poemas, cuentos y novelas. Gracias a este conjunto literario, Heraclio Cepeda logró dar una visión más amplia de la realidad chiapaneca. Yo creo que lo primero que escribí, como todos los de mi generación, fue poesía, en aquel periodiquito alma infantil, en el que además publicaba Óscar Oliva, Juan Bañuelos, Daniel Robles, y leía las cosas que íbamos a publicar, el joven bachiller Jaime Sabines, que ya estaba en la preparatoria, y se los mostrábamos a la bibliotecaria, que era ni más ni menos que Rosario Castellanos. Ahí también publiqué los primeros cuentos. Después en la escuela militar, que ya le platiqué que había escrito cuentos ahí. Luego, cuando volví a Chiapas y que me inscribí en la Escuela de Derecho en San Cristóbal, porque no había otra cosa más que hacer, me nombraron a mí profesor de sociología en 5º año de preparatoria, y allí empecé a escribir cuentos.
Ya el libro de poesía que habíamos hecho con la gente que salió de la escuela militar, y Óscar Oliva y Juan Bañuelos, bajo la dirección del gran poeta catalán Agustí Bartra, ya habíamos propuesto y se nos había aceptado un libro en el Fondo de Cultura Económica. Pero mientras aparecía el libro del Fondo de Cultura Económica, yo empecé a escribir un libro de cuentos en San Cristóbal. Escribí 4 cuentos en San Cristóbal y 4 cuentos en Jalapa. Y eso me los publicaron en la Universidad Veracruzana, es Benzulul, que le fue bien. Entonces, cuando yo llegué a Cuba, llegué ya con 2 libros publicados, La espiga motinada, que era de poesía, y Benzulul. Y llegando a Cuba me tocó la experiencia bélica, entonces escribí un libro de poemas sobre esos días de la guerra. Escribí un poema de amor que se llama Cela, y escribí una protesta en contra del gobierno mexicano que había asesinado al gran dirigente nuestro comunista, Rubén Jaramillo, dirigente agrario, al cual habían asesinado junto con su esposa y sus hijos. Después, ya con Elba, nos fuimos a China. En China empecé a escribir mi segundo libro de cuentos que terminé en Moscú. El libro de poemas apareció como segundo y último del grupo de La espiga motinada, y los cuentos los integré después en un libro que se llamó Salto Nocturno y que traje yo en mi bagaje al regreso y lo metí a concursar en el primer concurso nacional de cuento y lo gané en San Luis Potosí. Y de ahí siguieron otros cuentos. En esa época escribía yo mucho más, únicamente cuentos, porque tenía una vida tan activa que era muy cómodo hacer lo que se me pegaba la gana y en la noche echarme un cuento. Incluso la única vez que vi a don Alfonso Reyes, me dijo eso: mira, Heraclius, para mí fue una gran sorpresa que me hubiera leído. Mira, Heraclius, leí Benzulul y yo creo que tarde o temprano usted va a leer, va a escribir novela. Cuando llega ese momento, quiero que recuerde esas palabras, no es consejo, yo ya no doy consejo, pero quiero que recuerde las palabras que le quiero decir. Cuando se siente usted a escribir novela, póngase municiones en las nalgas. ¿Cómo? Sí, municiones en las nalgas. Y luego, para que esté sentado, porque únicamente sentado se puede escribir novelas. Y usted anda del tingo al tango con los cuentos y así no va a poder hacer nada. Cuando empecé a escribir las 4 novelas me acordé mucho de don Alfonso y efectivamente había que estar sentado mucho. Fue así que Heraclio Cepeda se sentó por fin a escribir la historia de su familia. El resultado, una tetralogía, 4 novelas cuyos títulos aluden a los principales elementos de la naturaleza: las grandes lluvias, Tocar el fuego, Sobre esta tierra y El viento del siglo. Antes de que la muerte lo sorprendiera, Laco trabajaba en las crónicas literarias de todos aquellos rincones de la tierra que visitó y un nuevo libro de cuentos. Estoy muy contento porque estoy pasando por una temporada buena de escritura. Estoy terminando un nuevo libro de cuentos, que son cuentos de gente que vive en Chiapas sin haber nacido en Chiapas. O sea, son japoneses, chinos, judíos, árabes, en fin, que viven en Chiapas. Como el papá de los Sabines, por ejemplo, como el maestro Fábregas, que hablé hace rato. En fin. Y otro libro, que es un libro de crónicas, sobre las cosas que me han tocado ver durante esta vida larga que he tenido la fortuna de vivir, y de lugares y países extraños en los que he estado. El Círculo Polar Ártico, por ejemplo, la Ruta de la Seda, todo el camino de Genghis Khan. Entonces, actualmente creo que ha llegado ya el momento de recoger esas historias que no quiero que queden volando. Sin duda, la obra de Heraclio Cepeda trascenderá a su muerte. El presidente Enrique Peña Nieto expresó que México pierde a un ilustre ensayista, poeta y novelista de profunda conciencia social, y giró instrucciones al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para rendirle un homenaje. Un justo reconocimiento es leer sus obras. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro personaje que está moviendo a México.